Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento tan especial del Observatorio de la Lengua Española y las Culturas Hispánicas en Estados Unidos. Especial no solo porque llevamos más de 2 años preparándolo, ya que la pandemia nos obligó a retrasarlo al menos 3 veces, sino que es especial también porque es un verdadero honor y una alegría recibir aquí junto a 2 prestigiosos académicos expertos en judeo-español y en la lengua y en la cultura sefardí, a 2 hablantes nativas de esta lengua fascinante que compartirán con nosotros sus vivencias personales y sus opiniones y sentimientos hacia su lengua y hacia su cultura, a la vez que nos van a brindar la oportunidad de oír 2 variantes diferentes del judeo español, ya que Gloria Asher, una de nuestras invitadas, es hablante de ladino, de la variante de ladino, y Alicia Siso, nuestra otra invitada, es hablante de la variante jaquetía. Quiero agradecer a todo el público que se ha interesado por este evento y que nos acompaña hoy, no solo en nuestras dependencias de este centro del Instituto Cervantes en Harvard University, sino también a través del Zoom. Pues el lado positivo de haber tenido que posponer el evento es que nos ha permitido incorporar este formato híbrido y con ello una audiencia muchísimo mayor y mucho más diversa desde el punto de vista geográfico que el que habíamos tenido antes de la pandemia. Comenzaremos la sesión remontándonos a los primeros estadios del judeo español con el profesor Antonio Barbagallo, tras lo cual daremos un salto en el espacio y en el tiempo, pues nos trasladaremos aquí al contexto norteamericano en el que nos encontramos y al siglo XXI de la mano de Andrés Enrique Arias. Tras ello, Antonio y Andrés entablarán una conversación con Gloria y con Alicia, y luego todos ustedes, tanto por Zoom como aquí presencialmente, podrán también participar en un coloquio, formulando sus preguntas o haciendo comentarios a cualquiera de nuestros 4 invitados. Así, y por el medio y al final tendremos música. Así que ya sin más dilación paso a presentarles a nuestro primer experto, Antonio Barbagallo, que es doctor en Lenguas y Literaturas Modernas por Middlebury College y también realizó estudios especializados en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Pontificia de Comillas en España también. Fue discípulo de distinguidos poetas y críticos literarios como Carlos Bausoño, Concha Zardoya, o Vito Giustiniani. Antonio Barbagallo es un prestigioso cervantista y maxavista, pero también se ha interesado para su investigación en la lingüística, campo en el que ha abordado temas como el judeo español, precisamente, y los anglicismos o cuestiones relacionadas con la etimología. Es autor de un libro sobre la poesía de Antonio Machado, que ya va por la 2ª edición ampliada, y de muchos artículos sobre los temas que he mencionado, publicados en prestigiosas revistas académicas. También es autor de un poemario, que es de Vida o Muerte, que se tradujo al inglés y al italiano, y un segundo poemario acaba de aparecer en España con el título de Dharmarant. También sus poemas han aparecido en antologías en varios países, como por ejemplo Poetas Sin Fronteras. Actualmente enseña lengua y literatura española, italiana y traducción en Stonehill College, aquí en Massachusetts, y es el director de la sección de español en el Departamento de Lenguas, Culturas y Literaturas Modernas de esa universidad. Así que bienvenido, Antonio, como ponente, porque es un asiduo asistente a nuestros eventos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y abres tu evento. Gracias a ti, Marta, y gracias a todos ustedes por haber venido. La idea de poder saltar hacia el pasado y vivir, aunque sea por un día, solo un día, en una época que conocemos o creemos conocer, es para mí fascinante. Pero necesitamos una máquina del tiempo para eso. Hoy todavía es un concepto de ciencia ficción para vivir ese día mágico.
existen lo que yo llamo recreaciones de lugares y acontecimientos de otras épocas, incluso con la lengua de esas épocas, en muchos países del mundo. Por ejemplo, podemos mencionar el Palio de Siena, ¿no? O el Festival Medieval de Ita, en la provincia de Guadalajara. Y también podríamos mencionar el asentamiento permanente de Plymouth Plantation, aquí en Massachusetts, con su imitación de la lengua inglesa del siglo XVII. Pero no es más que un museo vivo, es una recreación, una imitación basada sobre textos escritos. Esa lengua inglesa sería simplemente, como digo, una imitación, porque no podemos saber exactamente, no hay grabaciones, no podemos saber exactamente los matices fonéticos de aquella época. Si nos concentramos en los idiomas, el euskera nos puede asombrar, ¿no? Su total diferencia de los otros idiomas del mundo lo hace único. Podemos imaginar que este idioma es quizás el vínculo más directo entre la península ibérica de hoy con la de hace 3, 4 o 5 mil años. Es lo que queda en forma viva de lo que se hablaba o es lo que se habla todavía en la Iberia prerromana o incluso pre-celta. Pero, por lo que sepamos, esta lengua ha vivido y sobrevivido en el mismo territorio todos estos años. Y lo más probable es que haya evolucionado. Es decir, hay una buena dosis de probabilidad que haya sufrido cambios fonéticos y morfosintácticos, además de los léxicos, los neologismos. Lo que es mucho más asombroso es que una lengua sobreviva y siga viviendo sin cambios fonéticos, muy pocos, durante siglos en bolsas, núcleos o islas lingüísticas, después de haber sido sacada de su ambiente, de su entorno natural. Es el caso del judeo español, que los sefarditas, españoles de religión hebraica, se llevaron consigo al ser expulsados de España en 1492. Después de haber sido sacada del vientre de su madre, esta lengua continuó su curso sin grandes alteraciones y no sufrió los cambios que experimentó la misma lengua que permaneció en España y que los soldados religiosos y colonos llevaron al Nuevo Mundo. Este contacto entre España y el Nuevo Mundo, un contacto constante, aunque lento, hizo que la lengua evolucionara casi de la misma manera en todo el imperio. Las diferencias de entonación, pronunciación y léxico que existen entre el español de cada uno de esos países que lo hablan tienen sus cientos o miles de explicaciones. Pero ese español de cada país, región o localidad, a pesar de peculiaridades aisladas como el voceo, la aspiración de la S final o el ceseo hispanoamericano, sigue siendo el castellano, una lengua que ha evolucionado de forma paralela a lo largo de más de 500 años y no se ha quedado inmóvil ni estancada en el siglo XV. Pero ¿cómo sabemos que el judeo español es el mismo idioma que los judíos se llevaron consigo como única pertenencia cuando a finales del siglo XV se vieron obligados a marcharse lejos de la península ibérica si no querían convertirse al catolicismo? Es decir, ¿cómo sabemos que el idioma de los sefarditas turcos, griegos, norteafricanos, balcánicos o estadounidenses no ha cambiado fonéticamente desde el 1492?
La lengua escrita, lógicamente, no ayuda a contestar la pregunta. Una determinada palabra puede escribirse de la misma manera en español moderno y en ladino, y no pronunciarse exactamente de la misma forma. Pero además, el ladino de hoy día no tiene una grafía uniforme para todas las comunidades sefarditas, sino que ha ido cambiando. El fonema que, por ejemplo, suele escribirse con la letra K. Es más, antes de la expulsión y durante siglos después de la expulsión, muchos sefarditas escribían su lengua, el español, con el alfabeto hebraico. Es precisamente el idioma hablado el que indica que no ha habido cambios fonéticos en más de 500 años. Esto se puede comprobar escuchando a sefarditas de distintos países. Si la lengua hablada hubiese evolucionado, cada una de las distintas comunidades sefarditas hablaría de forma distinta, debido al aislamiento y a la discontinuidad territorial existente entre ellas. No se puede concebir una evolución paralela en lugares que no tienen contacto con la madre, España en este caso, ni entre sí. El contacto que algunos miembros de las comunidades sefarditas esparcidas por el mundo hayan podido tener durante siglos es lógicamente mínimo, esporádico, no suficiente como para influir unas sobre otras. No quiero de ninguna manera dar a entender que todos los sefarditas que hablan ladino lo hablan de la misma forma. Las diferencias que existen son fundamentalmente léxicas. Y eso se debe a que cada comunidad ha adoptado palabras de las lenguas de los países donde se asentaron y han vivido durante 500 años. Se perciben también pequeñas diferencias morfológicas, en particular en la posición de sílabas o de simples letras y, por tanto, en la pronunciación de ciertas palabras. Sería el caso, como ejemplo, de me acuerdo, que algunos pronuncian macordo y otros macodro. Arthur, can you try this? De tarde, pronunciada por muchos tadre, y de mordió, a menudo pronunciada mudrió. Hay lingüistas que creen que el ladino no es exactamente la lengua española del siglo XV. Y no lo es exactamente. Ya se ha hablado del léxico, que se ha colado del turco, del griego, del búlgaro, del francés, del italiano, etc. A lo que se refiere este estudio es a su estructura fonética y también en parte a su léxico. En febrero de 2014, aquí en la Universidad de Harvard, se proyectó un documental de nuestro compañero Andrés Enrique Arias titulado Once Upon a Time at 55th Street and Hoover, que muestra la desintegración de la comunidad que un grupo de sefarditas de la isla de Rodas había establecido en la zona de las mencionadas calles en la ciudad californiana de Los Ángeles. En el folleto que anunciaba la proyección del documental se leía que, cito, la película está llena de imágenes inéditas y de archivo que muestran la realidad de la decadencia y la pérdida de una lengua minoritaria como una condición del mundo actual. Es un hecho innegable. Yo estuve estuve haciendo investigaciones en distintos sitios, en Grecia, en Brooklyn, en California y allí en Los Ángeles no pude encontrar a nadie, que no estaba preparado, no tenía contactos. Fui así a la aventura y no encontré a nadie.
En el debate que siguió a la proyección del documental, lo primero que dijo uno de los panelistas, el profesor Javier Puello, fue esto, que quería desbaratar o disipar la noción romántica de que el ladino es un fósil que se ha quedado tal y como estaba en el siglo XV. Al ser un debate, me atreví a comentar que efectivamente el ladino no es un fósil, porque todavía es una lengua viva, pero sí, bajo muchos aspectos, en particular el fonético, se ha quedado en el siglo XV. Más adelante daré ejemplos concretos de esto. Pero, ¿por qué esta lengua se llama ladino o judeo-español y no simplemente español antiguo? Primeramente, debo decir que los interlocutores entrevistados por mí en Grecia en el verano del 2013 no tienen mucha simpatía por este término, ladino. Y aducen que para ellos es relativamente nuevo y que de niños y adolescentes, años 50, no lo habían oído siquiera. Aparentemente, sin embargo, esta palabra se empezó a usar antes de la diáspora para referirse a los textos bíblicos que del hebreo se traducían al latín o latino. De allí ladino, alteración fonética de latino. En cuanto a judeo-español, hay que decir que es, cuando menos, desorientador y engañoso, porque induce a pensar que este es una especie de dialecto español hablado exclusivamente por los judíos del siglo XV y de la Edad Media. Es decir, un dialecto que es mezcla de español y hebreo. No es en absoluto un dialecto judío. Es la lengua española. Y si judeo-español, judeo-español es un nombre válido, es solo porque son los judíos los que la han preservado y siguen hablándola más o menos como la hablaban antaño. De hebreo en ella hay poco, y lo que hay se refiere casi exclusivamente a la liturgia, ¿no? O las ceremonias religiosas. Mi interés por la forma hablada de este español antiguo surgió hace unos 15 años, cuando conocí a un nuevo colega donde trabajo, que es sefardita por parte materna, y pensé en la posibilidad de descubrir si el ladino es fonéticamente igual o muy parecido en distintas partes del mundo. Recurrí a la internet, pero me percaté de que no me podía fiar de lo que oía en algunas grabaciones encontradas en YouTube, ¿no? En algunos casos se percibía una fluidez total en el habla, una naturalidad palpable. En otros, una especie de lectura de algo aprendido o de algo aprendido de memoria. Y en otros casos, incluso una clara inflexión angloamericana. Era, por lo tanto, necesario encontrar a individuos concretos, sefarditas, con quienes poder hablar y a quienes poder escuchar. Personas que pudieran decirme sin lugar a duda que el español que hablaban lo habían aprendido en casa como primera lengua. Encontré a la que se cree que entonces, hace unos años, hace como 15 años, quizás un poco menos, era la única persona que enseñaba ladino en una universidad americana. La profesora Gloria Asher, que tengo aquí a mi lado, de la Universidad de Tufts, quien me invitó a presenciar una de sus clases. Esta amable señora aquí presente nació de emigrados de Turquía, hija de sefarditas turcos. Durante la clase, en nuestras conversaciones, no hubo problema alguno de comprensión.
ni de su parte ni de la mía. Por fin, en el verano del 2013, tuve que irme a Grecia. Me fue posible ir a Atenas a entrevistar a la madre de mi colega y a un grupo de amigos suyos. Una de estas personas, el rabino de Atenas, si bien es sefardita, sabe muy poco español, lo lee con relativa dificultad y con una pronunciación afrancesada. Esto quizás se deba al hecho de que todos los niños sefarditas de cierto estatus socioeconómico estudiaban y aprendían francés en la Alliance Française a partir de los 6 o 7 años en lo que era entonces el Imperio Otomano. Hasta 1922 en Salónica se hablaba turco y según mis interlocutores, los sefarditas hablaban español como primera lengua y francés como segundo idioma. Algunos el turco lo hablaban bien, algunos. Unos no tan bien y otros no lo hablaban para nada, después de 500 años. Uno de los entrevistados, la profesora Rita Gabay, que enseña ladino en la Universidad de Atenas, lo aprendió como primera lengua en casa de sus padres y de sus abuelos. El señor Salomón Herrera de Salónica, hombre sabio y muy simpático, hizo hincapié en el hecho de que el español había sido su primera lengua y que la había aprendido en casa. Muy orgulloso de su español. Nuestras conversaciones fueron grabadas y habiéndolas escuchado varias veces, concluí que no percibía diferencias fonéticas a pesar de que Emma Mordó-Mecchio, la madre de mi colega, tenía orígenes italianos por parte de madre y griegos por parte del padre. Rita Gabay, orígenes turcos, y Salomón Herrera, orígenes griegos. En gran parte nuestras charlas pueden definirse como conversaciones metalingüísticas, ya que se concentraban en la lengua misma, en su aprendizaje, en sus orígenes y en su lenta agonía. Salomón decía que sus hijos hablaban en ladino con cuchillo desmolado. Mis hijos hablan ladino con cuchillo desmolado, sin muelas. Una expresión muy simpática. Y que casi nadie menor de 40 años lo habla. Hace unos 8 años fui a visitar a 2 señoras ya mayores de 90 y tantos años que viven en una residencia para ancianos de Brooklyn, en Nueva York, que se llama Sephardic Home for the Aged. Me habían dicho que allí había 2 personas y fui a buscarlas, a encontrarlas. Efectivamente, las encontré y hablaban español como las personas que había entrevistado en Grecia un año antes. Lucille Eisner, de casi 95 años, me decía que hacía 38 años que no lo hablaba y que había sido su primera lengua y que se casó muy manceba, con 18 años. Sophie Russo, también de unos 90 y tantos años, casi no podía contener la emoción de tener la ocasión de hablar conmigo en español, porque entre ellas nadie más hablaba en esta residencia ladino, entonces se hablaba en inglés. Y esta señora estaba muy emocionada de poder hablarlo después de tantos años, creo que me dijo 30 y pico años. Bien, la habían aprendido en casa y no habían olvidado, después de estar en este ambiente anglófono y después de tantos años, seguían hablando esta lengua.
a veces con dificultad en encontrar el léxico, ¿no? A veces les faltaba alguna palabra. Después de haber tenido contacto directo con sefarditas que hablan el judeo español, aprendido en casa y estudiado múltiples grabaciones en internet, puedo distinguir lo auténtico de lo aprendido de memoria. Las varias personas que hablan con fluidez son de diferentes países, incluso algunas viven en Jerusalén, y al no haber casi diferencias en su forma de hablar, excepto en el léxico, puedo concluir que el español que hablan no difiere del que se hablaba en el siglo XV. Una de las peculiaridades fonéticas que percibí en sus conversaciones en Grecia fue la alternancia del uso de la F y de la H en la misma palabra. A veces oía hago, a veces fago, a veces hicimos y a veces ficimos. Hablo y fablo, hilo y filo. Y mis interlocutores me explicaron que en Salónica prevalece la F, mientras que en Turquía la H. Emma Mordó me dijo que su padre usaba la F y su madre la H, por lo tanto ella usa las dos formas. Y la profesora Gabay comentó que según algunos, los que usan la F son de origen portugués y quizás gallego. Fue entonces que les hice notar una cosa, que en textos literarios de los siglos XV y XVI, incluso en el primer Quijote, publicado en 1605, palabras como hijo, hijo, se encuentran en las dos formas, en el mismo texto, incluso en la misma página, lo que indica que aquella era una época de transición y que la H todavía no había desplazado por completo a la F, ¿no? Es de suponer que a finales del siglo XV, en la España de habla castellana, algunos usaban la H, algunos la F, y otros alternaban entre los dos fonemas en palabras como hijo. Si tomamos en consideración la persistencia de la F en portugués y en gallego, en nuestros días podríamos concluir que los judíos gallegos y portugueses de la diáspora seguramente decían filho y no illo. Esta palabra que acabo de citar me lleva a una peculiaridad fonética que no podemos discernir mirando los textos escritos de la época. Se trata de la J actual, que hasta el siglo XVII se escribía con X. Las señoras entrevistadas en Atenas me contaron que sus abuelas les decían que, cito, para saber si una mujer iba a tener un hijo o una hija, se usaban una tijera y un cuchillo. Si la preñada se sentaba encima del cuchillo, quería decir que iba a tener un hijo. Si ella se sentaba encima de la tijera, iba a tener una hija. La X, la actual J, se pronunciaba más o menos como la SH en inglés y en realidad más como she y G en italiano, she y ye, sha y ya, sho y yo, shu y yu, las 5 vocales, ¿no? En italiano. Así que, escuchando el judeo español, se oyen palabras como judío, ayo, juntos, justo, agulla, ruge, gente y quixote. En cuanto a las consonantes S, Z y C delante de la I y la E, hay que decir que existe la distinción, pero el sonido de la Z no es el mismo que tenemos en el español peninsular de hoy. Es casi como una Z italiana. Por lo tanto, tenemos verbos como decir y fazer, y frases como me face placer. Aparte de las diferencias fonéticas mencionadas, encontramos que el habla de los sefarditas contiene un gran número de palabras que ya no se usan en el español moderno.
pero que encontramos en los textos de los siglos XIV, XV, XVI e incluso XVII. A menudo oímos mancebo, trullo, tornar, volver, agora, ahora, mancar, faltar, demandar, preguntar, morar, vivir, ¿no? Mercar, comprar, meldar, leer, sentir, como oír, topar, encontrar, entornado, rodeado, alevo, alumno y presto, pronto, rápido. Cualquiera que haya hecho lecturas de textos antiguos apenas tendría dificultades a la hora de comprender a hablantes del judeo español, como yo no las tuve hablando con Gloria y con las otras personas. Del mismo modo, el español moderno sigue teniendo muchas palabras que encontramos en textos antiguos y que en ladino han desaparecido y han sido sustituidas por palabras turcas, griegas, árabes, francesas e italianas. Se oye así nonno y nonna, o papù y babà por abuelo y abuela, y lavorare, lavoro, por trabajar y trabajo. Rehuyó, consiguió, en verso, hacia, jornales, periódicos, allora, entonces. Algo que me llamó mucho la atención es la terminación en i en lugar de e de la primera persona singular del pretérito indefinido de los verbos de primera conjugación. No se oye, por tanto, empecé, llegué, me casé, compré, sino empecí, llegué, me casé y merquí. Desafortunadamente, mis investigaciones han sido limitadas y no me han revelado cómo se pronuncian todas las personas gramaticales de este pretérito. Sin embargo, la primera persona del plural la he registrado varias veces. Así que también oímos empecimos, mos casimos y la enterrimos. En este punto hay que decir que este corto trabajo pretende ser el inicio de un estudio más amplio que incorporará muchas más entrevistas de las que hemos podido realizar hasta ahora. A la vez, es una iniciación al estudio y aprendizaje de la lengua hablada, porque es allí donde reside el misterio en la sobrevivencia oral. Termino. Para terminar, quiero mencionar el total desconocimiento por parte de mis interlocutores griegos de la fórmula de tratamiento de cortesía vuestra merced y del voseo. Ellos usan exclusivamente tú y vosotros. Para mí está claro que vuestra merced, todavía muy extendido en el español del siglo XVII, se fue perdiendo en ladino, ya que la comunicación en esta lengua se hizo al correr de los años cada vez más casera, más familiar. El tratamiento en casa era familiar y se volvió aún más familiar entre sujetos de las mismas comunidades sefarditas debido a las nuevas relaciones sociales. Los extraños eran claramente los que no eran judíos y con ellos había que tratar de hablar en la nueva lengua, algo que ocurría raramente. Es de suponer que vuestra merced permaneció firme en el ladino durante mucho tiempo, puesto que la mayoría de los sefarditas no aprendían la lengua del país anfitrión. Al iniciar el siglo XX, en particular, después de la Primera Guerra Mundial, los sefarditas empezaron a aprender las lenguas locales y, por tanto, el ladino quedó relegado al ámbito familiar. Esto ha ocurrido en otras lenguas, como en italiano y en dialectos italianos de los hijos y nietos de emigrantes que dicen cosas como: señora, ¿tú hablas inglés? Señora, ¿tú parli inglese? Sin saber que están mezclando la fórmula de cortesía
señora, con la fórmula familiar, tú. Es lógico que si algún supuesto sefardita, al hablar un supuesto judeo español, pronunciara la palabra usted, ya sabríamos que su lenguaje ha sido contaminado por un español moderno y por tanto no es de fiar. Cierro este corto estudio despidiéndome de todos ustedes con un dicho sefardita. Os auguro caminos de leche y miel. Gracias. Muchas gracias a Antonio por presentar así, muchas gracias. Y tras esta introducción, remontándonos al pasado, a los orígenes del judío español, damos la palabra a nuestro siguiente experto, Andrés Enrique Arias, que es catedrático de Lengua Española de las por la Universidad de las Islas Baleares en Palma de Mallorca, pero completó su licenciatura en Filología Española en la Universidad de Valladolid, tras lo cual se vino a Estados Unidos con la intención, como la de muchas personas, de estar solo un año, y aquí se quedó 13, practicando no solo el inglés, sino también tocando música, pues una de sus grandes aficiones es el jazz, y podremos luego verlo con su interpretación de música sefardí. Y al final se quedó, como digo, 13 años y regresó a España con un doctorado y con una familia. Se doctoró efectivamente en lingüística hispánica en la University of Southern California y tuvo su primer puesto de profesor en Colgate University en Nueva York, en el estado de Nueva York, pero ha sido conferenciante y profesor invitado en prestigiosas universidades tanto de Estados Unidos como esta misma de Harvard, o Georgetown, o Duke, Filadelfia, etcétera, como de otros países como la Sorbona, la UNAM, Lovaina, Oxford, etcétera. Andrés Enrique es autor de más de un centenar de publicaciones sobre aspectos de la historia del español, destacando su libro Sociolingüística y Pragmática del Español, publicado en Georgetown, y tiene además una curiosidad infatigable por el estudio del español en ese contexto histórico y social. Así ha investigado la historia de la lengua española con bases de datos informatizadas, de textos informatizados, pero también ha estudiado el contacto entre el castellano y el catalán en Mallorca. En la actualidad dirige varios proyectos, mencionaré solo dos, como por ejemplo el Atlas Histórico del Español, que consiste en la publicación digital de mapas de los principales fenómenos dialectales de la historia del español, y también el proyecto de la Biblia medieval, que estudia las traducciones de la Biblia al castellano realizadas a lo largo de la Edad Media. Entre sus intereses de investigación se encuentra evidentemente la situación del judeo español, de la que nos va a hablar hoy aquí. Durante sus años en Los Ángeles, dirigió la película documental que ha mencionado ya Antonio, Once Upon a Time at 50th and Cuba, que versaba efectivamente sobre la comunidad sefardí de Rodas que se estableció en Los Ángeles. En la actualidad, Andrés Enrique está haciendo también entrevistas en Israel, en Turquía y en los Estados Unidos para otro documental centrado en la cocina sefardí. Y quiero terminar su presentación diciendo que Andrés así fue uno de los primeros autores de los números en la publicación del Observatorio, el número 3, cuando se llamaba Informes del Observatorio, ahora se llama Estudios del Observatorio, el número 3, publicado en 2014, que dedicó precisamente al judeo español en los Estados Unidos. Así que es un placer volverte a recibir aquí, Andrés, y tienes ahora mismo la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marta, y gracias por invitarnos, ¿no?, para estar aquí. Y es un placer estar con estas musafiras tan ilustres. Yo no quiero hablar mucho porque no quiero robar tiempo realmente a las que deben ser nuestras protagonistas de hoy, que todo el mundo está deseando escucharles hablar. Bueno, y de hecho creo que vamos a empezar cantando algo, ¿no? Porque qué mejor manera. Esta es una cantica que me empezó Gloria. Y, bueno, Gloria, cantamos. Y es de mí también. Sí. Es fácil de aprender, ¿no? Así que hacemos la primera estrofa y luego ya todo el mundo se va a unir porque es muy... Okay. El Dios que te dé salud y vida, el Dios que te dé salud y vida que te dé el
salud y vida que te dé el Dios que te dé salud y vida. Salud y vida que te dé el Dios, salud y vida que te dé el Dios que te dé salud y vida. Y ahora, ¿cómo se fa ahora? Dios que nos dé, Vos dé. salud y vida. El Dios que vos dé salud y vida. Salud y vida que vos del Dios, salud y vida que vos del Dios, el Dios que vos dé salud y vida. El Dios que Mos dé. El Dios que mos dé salud y vida. Salud y vida que mos del Dios, salud y vida que mos del Dios, el Dios que mos dé salud y vida. Repetimos, salud y vida que mos del Dios, salud y vida que mos del Dios, el Dios que mos dé salud y vida. Muy bien, pues Sí, le quiero decir alguna cosa. Esto es el orgullo, el mejor orgullo que puedes decir en judeo-español. Y yo sentí esto solo, el yo que te dé salud y vida. Y yo hice la cantica porque solo a una persona, porque no a todos, todas las personas, y porque no a mí también. Eso nos dé a la fin. Eso es. Gracias. oye, creo que tengo que quitar el mute aquí, ¿no? Sí, creo que sí. No sé, no quiero dar a la tecla, que no es. Pero bueno, yo estudié el doctorado en Los Ángeles y... perfecto. Y bueno, tuve la oportunidad de conocer un poco de un mundo que realmente ya no existe. Y es lo que intenté plasmar en esta película de la que ya hemos hablado, y si tenemos tiempo veremos algún clip. Esto es ahora, si uno va a 55 Hoover, ahí en Los Ángeles, es lo que se encuentra ahora. Está esta iglesia, una iglesia episcopal afroamericana, pero hasta los años 50 lo que había allí, este edificio era la sinagoga, ¿no? La Keilah de la comunidad de Rodas. En el caso de Estados Unidos, como ha mencionado ya Antonio, los judíos llegaron pues más o menos al principio los sefardíes llegaron a principios del siglo XX por una serie de motivos, ¿no? Las zonas donde ellos vivían, en el Imperio Otomano, pues vivieron toda una serie de situaciones políticas, sociales, complicadas y económicas, y esto provocó el que muchos quisieran salir de ahí y emigraran a todas partes del mundo, realmente, a África, a Latinoamérica, y muchos de ellos se establecieron en Estados Unidos. ¿Cuántos? Pues la verdad es que no se sabe muy bien, porque no había manera de saberlo. La gente que llegaba a Ellis Island declaraban la nacionalidad, pero decir que era griego o era turco no significaba necesariamente que fuera sefardí. Entonces, todo esto son estimaciones, pero más o menos podemos pensar que hacia los años 30 habían llegado unos 75.000. Un número, bueno, relativamente pequeño comparado con otras comunidades inmigrantes en los Estados Unidos. Esto es uno de los problemas que han tenido los sefardíes en Estados Unidos, la falta de visibilidad, porque es un grupo pequeño si lo comparamos con los italoamericanos o con otros grupos, con los griegoamericanos, con otros grupos de inmigrantes de otras zonas. Y también si lo comparamos con los judíos askenazíes, pues los sefardíes vienen a ser, no llega al 3% de los judíos en Estados Unidos. Bueno, se llegaron a Nueva York y su primer lugar de asentamiento fue el Lower East Side, pero pronto se empezaron a
a distribuir por otras zonas y llegó a haber comunidades en muchos sitios. Ahí tenemos la lista: New Brunswick, Chicago, Cincinnati, Indianapolis, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy las comunidades más numerosas son la de Nueva York, la de Los Ángeles y la de Seattle. ¿Qué solía suceder? Bueno, al principio se juntaban todos, eran barrios muy unidos con sus propias sinagogas, club social, sociedades de ayuda mutua, etcétera, etcétera, ¿no? Además, los matrimonios en un principio siempre eran entre sefardíes, incluso muchos regresaban al Imperio Otomano, o sea, a Turquía o a Grecia o donde fuera para buscar una esposa y luego volvían otra vez, ¿no? Así que esto era en un principio lo que sucedía. También pasaba una cosa, que con los askenazíes, que son los otros, el otro tipo de judíos en que se suelen dividir, aparte de, bueno, de los Mizrahim también, estos no reconocían a los sefardíes como correligionarios, porque la lengua, las costumbres, la liturgia, incluso su aspecto físico resultaban nuevos y desconocidos. Y esto hacía también que, bueno, que los sefardíes estuvieran mucho más unidos entre sí. Pero bueno, esta situación fue cambiando porque según los sefardíes iban prosperando, muchas veces se iban a otros vecindarios o se iban a otras sinagogas que no eran sefardíes o se casaban con askenazíes. Y luego también hay el problema que han tenido todas las comunidades inmigrantes en Estados Unidos y en muchos otros sitios, la presión asimilatoria, ¿no? Los sefardíes nacidos en Estados Unidos no aprendían el idioma o solo tenían un conocimiento superficial, un conocimiento pasivo, ¿no? Además, se produjo también un hecho después de finales de los años 50 y es la gran llegada de judíos de tierras árabes, los conocidos los Mizrahim. Estos son los judíos de Irán, de Irak, de otros países, que tienen como lengua tradicional el judeo árabe y no el judeo español. Pero se los denomina también sefardíes. Esto es una... desde la fundación del Estado de Israel se empezó a dividir a los judíos en askenazíes y sefardíes. Y los sefardíes mezclan los que son realmente de origen hispánico y de lengua tradicional judío-española con los que son de tierras árabes. Y esto tuvo la consecuencia de que al llegar estos judíos a las sinagogas ya no se podían hacer los servicios en español porque estos que llegaban de estos países no entendían el español. Y entonces esto produjo mucho el declive del uso comunitario también del español. Ya he comentado la falta de visibilidad, que no llega al 3%, ¿no?, de los sefardíes. Pues todos son estas situaciones que no son favorables realmente para el mantenimiento. Se habla mucho, ¿no?, del declive de la lengua judío-española, pero me interesa traer este testimonio de Max Luria, que hizo un estudio en Nueva York, y estamos hablando en 1930, él ya dijo esto: la generación de los nacidos en Estados Unidos o los que vinieron a este país de bastante jóvenes se están alejando del idioma y costumbres de sus padres. Se intenta superar esta tendencia en el Talmud Torah. Allí el idioma de la clase es el judío español, comúnmente llamado ladino. Ya en 1930 lo llama ladino Max Luria. Se traducen ejercicios y pasajes hebreos de la Biblia al judío español. Pero este método no prevalecerá por mucho tiempo y el judío español desaparecerá. Bueno, esta profecía de 1930 no se ha terminado de cumplir porque el judío español es más resistente de lo que parece y todavía continúa, como vamos a ver aquí hoy. Llegando ya a los estudios de los años 70, bueno, ya estaba claro en los años, no necesitamos detenernos en esto, ya estaba bastante claro que había el problema de la transmisión, las generaciones jóvenes ya no lo estaban aprendiendo y ya se hicieron todos estos estudios en los que no me voy a detener. Bueno, vamos a cantar otra, ¿no? Uno de los motivos del declive del judío español es que no ha habido renovación de inmigrantes. Es decir, otras lenguas, por ejemplo el español en Estados Unidos, se mantiene en gran parte porque sigue llegando inmigración de Latinoamérica.
Pero en el caso del judío español, ya hace tiempo se detuvo, digamos, la emigración, esta que se dio a principios de siglo, y uno de los motivos también es la desaparición física en el Holocausto de muchos sefardíes. Prácticamente los sefardíes de los Balcanes fueron prácticamente aniquilados, ¿no? Disminuyó muchísimo la población. Y esta es una canción que está, bueno, tristemente ligada a... Se dice que los sefardíes de Salónica, ¿no? Los griegos, cantaban esta canción como, bueno, como signo de dignidad, ¿no? En los campos de exterminio, y le cantaban, le cambiaban la letra, ¿no? Donde dice en tierras ajenas no puedo vivir, lo cambiaba en tierras ajenas me voy a morir. Bueno, es triste, pero la cantica es hermosa, la vamos a cantar. ¿Esta la conoces? Sí, Sí. con otras palabras. Estaba escribiendo. Árboles lloran por lluvias y montañas por aire. Ansí lloran los mis ojos por ti, querido amante. Pienso y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me voy a morir. Eso es, no me voy a morir. Y hay otra. ¿Quieres cantar? Sigue, si quieres. Sí. Y hay otro que me han dicho, yo me voy a morir. Esto fue, según lo que me han dicho yo, esto fue las palabras normales. En los campos, los campos de la muerte, y habían latinohablantes, y ellos cantaban, y esto me han dicho del profesor Jaime Vidal Cefica de dicha memoria, y él estaba allá, y cantaban en tierra de Polonia, yo me voy a morir. Okay, de Auschwitz. Me han dicho otra, y esto me agrada más mucho de todas las palabras. Y eso me han dicho de Betty Klein, que es una cantante que vive en Israel, que nació en New York. Y ella no sabía de dónde topó esto. Betty cantaba, y eso me agrada mucho. En tierras ajenas no me voy a morir. Eso puede ser moderno. Sí. Mas maestro no puedo vivir. ¿De tu parte es esto? Bueno, esto es de la versión que cantaba Joaquín Díaz, pero bueno, hay muchas versiones, ¿no? Eso quiere decir a mis alumnos, yo Sí. tengo un grupo de la lengua. Pero la de no me voy a morir, me place, esa, ni yo. Bueno, os pondré un pisico del filme donde explican esto uy, qué pequeñito está esto. Explican un poco lo que pasó con la lengua. Aquí. La niña ya fue, la mandamos a la escuela y naturalmente aprendió inglés a hablar, venía en casa, empezó a hablar inglés. No me hables inglés a mí porque yo no sé. Si me quieres hablar, háblame español. Mamá, que tienes que aprender el idioma de aquí, yo no mi alma. Yo quiero que me hables lo que hablo yo porque quería que no se olvidara el español mío. No se lo olvidó y lo habla aún, español. La son de mi padre, decíamos, de mi tierra. Lo que aprendí de mi gente. My parents always spoke to us in English. They spoke to each other in Ladino. My parents were very intent on becoming Americanized. So they spoke English. As soon as they came here, they went to school to learn English.
We learned Ladino more because my grandmother, some of my older aunts could speak hardly any English, so we learned Ladino from them. Plus we picked it up from when our parents were talking back and forth. Mi marido era del mismo lugar donde vine yo, de Rhodes. So hablábamos español y inglés, but se burlaba de mí que yo no sabía inglés bastante bien. Porque yo quería empezarme en inglés. Tuve que comunicarme con mis hijas en inglés, but ahora aprendí bastante bien. Lo escribo, lo meldo y me siento gloriosa. Sí, ya es interesante, ¿no? Se ve que cómo explica Art, ¿no? El más joven, ¿no? Que tenían... bueno, esto está en otro clip, que habla precisamente de esto, de la generación joven, cómo... es este, ¿no? Mira, es que está dando. Ah, este, sí, 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 aquí está. When we were young, we really didn't realize the importance of Ladino and preserving it. But we would go out shopping, and our parents always spoke in an accent, and other people's parents spoke proper English. And we were a little embarrassed, so we turned against it. We had a prejudice against it. Now that we're older, we realize that we should have been preserving it at that time. But that was an age when, different than today. Today everybody tends to amplify their ethnicity. In those days everybody tried to assimilate. So as young kids, we were always a little embarrassed by our parents speaking Ladino to each other in public. Lo que es una lástima, really, una lástima que los hijos de los que vinieron, de los emigrantes, la primera generación hablan un poquito, la segunda menos, la tercera ya nada. Los que nacieron aquí siempre inglés, no hablan otra lengua. No saben. No hay un decir en español. Al país que irás, a según vides, así harás. Means you have to get along with wherever you go. And my children, I wanted to give them a good awareness of their Sephardic background. And I wanted them to learn something about Ladino, but they always resisted it because they liked to travel in South America and they wanted to learn modern Spanish. So they're aware a little of Ladino, but not too much. Mucho, hablo mucho Ladino todavía, porque yo no quiero que no se muera, se va a morir, no hay más remedio. Porque no les enseñaron a los hijos que hablen como yo con mi hija. Aquí no se les importó. Inglés, habla inglés. La idioma del país. ¿Qué va a hablar ladino? Es tiempo viejo esto, eso no se habla ahora. Así se está perdiendo. Bueno, pues yo voy terminando porque tenía muchos slides, pero me los voy a saltar. Y porque quiero dar paso. Muy bien, bueno, pues tenía algunas cosas sobre estudios recientes, pero realmente lo que vamos a hacer es repetir un poco lo que ya hemos estado contando. Una de las cosas que pasa con el judío español es que muchas veces los hablantes, pues como la mayoría de la gente es hispanohablante, pues esto es muy interesante. En ladino se dice preñada, ¿has visto? Para los mexicanos que no de preñada es para los animales. Estamos en cinta. En cinta. Y que vamos a dar a luz, no que vamos a parir. Parir. En español, ¿no? Parir. De que los parir es para los animales. No, también ladino. Y Abraham parió a Isaac. Mira, a los de centroamericanos, los sí, es diferente. latinos, no soy lingüística aquí. No podemos convencerlos de para que sea que estamos en cinta, que vamos a dar a luz, que vamos a que palabras para mí, ok, y yo también les digo, póngale a mí también ahí, que voy a decir en cinta, que va a dar a luz, que va a dar a qué, y a las muestras de aquí, que va a dar a luz. ¿Desde qué luz va a dar? Abre aquel.
¿Con qué voy a pelear ahora? No quiero pelear ahora, o sea, si los latinoamericanos dicen que parir, ¿no? Ma parir solo mujeres pueden parir. Ladino es parir y preñar. Maestro Abraham parió a Isaac, eso no se puede decir, es chacal, Bueno, es yo. Esto será, no, yo creo No, que es de la Biblia, sí, estará en la Biblia. porque las mujeres no se contaban. No, es verdad. En la Biblia, No, en es- la Torah, Sara. Pues esta es la situación, ¿no? Que cada vez también muchos hablantes de ladino pues van cambiándose a palabras del español de Latinoamérica, ¿no? Bueno, y para terminar, quería comentar que muy tardíamente, muy tarde, en el año 73, se creó el American Sephardic Federation, por fin una asociación para digamos, promover, ¿no? La cultura sefardí. El problema es que en esta asociación incluye a todos, a los sefardíes y a los mizrahíes. Entonces, el recuperación del judío español no es una de sus misiones, desgraciadamente, ¿no? Y las iniciativas de revitalización, pues hay que tener cuidado porque hay muchas actividades que se hacen, pero no se hacen en ladino, se hacen acerca, yo qué sé, festivales de cine, demostraciones de cocina, pero se hacen en inglés o se hacen en hebreo si es en Israel, ¿no? Entonces, todas estas cosas, conciertos, funciones teatrales, recitales, conferencias, todo esto está muy bien, pero no sirve para que los niños aprendan, o la generación joven aprendan el judío español. Así que estamos llegando a una situación en que hay un renacer de orgullo étnico sefardí, pero no está realmente conectado con la lengua. Entonces, si continúa esta tendencia, bueno, la identidad sefardí en Estados Unidos continuará, se seguirá revalorizando, pero se expresará en inglés seguramente. Pero bueno, un poco de esperanza también. Quisiera hablar de, por ejemplo, Ladino Comunità, que esto es un foro en internet que permite que los hablantes de judío español que están dispersos por el mundo, ¿verdad? Bueno, tú sos activa en Ladino Comunità, ¿no? Escribes... No. Yo escribo Sí. de vez en cuando. De vez en cuando. Y yo estuve allá cuando la idea salió. Y eso fue idea de Moshe Shaul en Israel. Estaba allá en un congreso. Y él dijo, tenemos ahora la tecnología, ¿de qué no hacemos una cosa en el internet, en online? Y él dijo, y yo no puedo hacer. Y Rachel Amado Borne, estaba allá y yo no sé muy con la tecnología, pero voy a probar. Y él fundó, ella fue la fundadora de la Ladino Comunità. Y yo fui miembro y escribí mismo una poesía sobre la Ladino Comunità. Es muy bueno. Hay ahora otras. Sí, y hay también los encuentros de Al-Had. Sí. Entonces estábamos. Sí, esto empezó con el COVID, es una emisión que se hace en ladino, enteramente en ladino, y de temas de humor, música, temas de actualidad. Es fantástico esto. En ladino y en Hakatía ahora también. Sí, bueno. Alicia fue musafir. Alicia fue Gracias. musafir hace poco, ¿no? Y hace mucho Cohen. Sí, yo sé vida. Sí, hace un año. Hace un año. El programa con Baruch Garzón. Ah, ¿lo viste? Sí, esto es de hace poco, ¿no? Hace, sí, como 3 semanas. Sí. Sí. Esto, yo creo que es este tipo de iniciativas, pienso que pueden ayudar mucho a la recuperación, porque son actividades que participa la comunidad, que se hace todo en ladino, que ayuda a que los que quieren empezarse, ¿no? Sí. Puedan también. Es hermoso que En Hakatía tenemos tenemos aquí Moshiko Cohen, que se murió. Sí, el pobre, sí. Ya tiene que esté. Increíble. Bueno, yo termino aquí. Podemos continuar Gracias. el diálogo con nuestras musafiras.
¿Podemos demandar cosas? ¿O? Sí, Una cosa es muy interesante y muchas gracias Andrés y tantas fuentes, ¿no? que tenías. Una cosa, yo estaba escrito allá, los judíos sefaradíes fueron, los judíos ashkenazíes vinieron antes de los sefaradíes. Esto fue en el siglo XX, eso es verdad. Nosotros, los judíos sefaradíes, fueron los primeros judíos que vinieron a los Estados Unidos, al Nuevo Mundo. Y esto quiere decir, y habían comunidades muy interesantes en Newport, Rhode Island, en New York, seguramente en Newport, Rhode Island. En el sur también. Está allá, la sinagoga. En Savannah, en Charleston, las sinagogas sefaraditas eran las primeras, formal ahora son ashkenazíes, las sinagogas. Es por amor de que no somos muchos. Y otra cosa que del día ya que algunos ahora tienen interés por sus culturas y sus herencias sefaradí, y no quieren empezarse la lengua. No es verdad. Ya se quieren empezar. Ya se quieren, gracias a Dios. Ya se quieren empezar. Eso yo sé porque hay muchos que le demandan. No tienes decisiones, ¿no? Eso es, y no solo sefaradíes, personas que solo sienten una cantica que les agrada, o ashkenazíes que tienen amigos o mujeres o maridos sefaradíes, quieren. Eso ya sé, gracias a Dios. Es muy bueno. Por esto, lo que ha dicho Antonio a la fin de su ponencia, Caminos de leche y miel es su augurio, ¿no? Y se está realizando, creo. Voy a decir unas palabras. Nosotros en Jaquetía, las palabras de la clase tercera la conjugamos como la clase segunda. Por eso decimos dizer y no decir, ¿ok? Pues en Jaquetía también está enfloreciendo ahora un ambiente que quieren mantener la lengua, preservar la lengua. Así, más del aspecto cultural, porque por amor de que nosotros, por el amor del español, jadeímos, quiere decir, cuidimos la Jaquetía. Ma el español, por amor del español, la Jaquetía se está muriendo también. Ese es el peligro de la Jaquetía, por amor de que nosotros somos cerquitos a España. El español pareció, y es de verdad, la lengua de cultura, la lengua de un alta posición. Ansina que desde los fines años del siglo XIX se empezó lo que se llama el cambio, el trocamiento de la Jaquetía. Muchas palabras antiguas españolas se fueron cambiando, trocando con palabras nuevas. Ansina que la Jaquetía de hoy ya no es la Jaquetía que se hablaba, diremos, en el fines del siglo XIX. Estamos haciendo esfuerzos para jadear la lengua, para cuidar la lengua. Y tenemos Voces de Jaquetía, es un sitio portal dedicado a la Jaquetía, a la lengua y la cultura jaquéticas. Hay cuentos, hay glosario,
Alicia, perdona, porque hablamos mucho de los judíos levantinos y no hablamos casi de... Está bien, porque si quieres explicar un poco, ¿quieres explicarnos un poco si es la jaquetía? Okay. Bueno, la jaquetía, como el ladino, tenemos la misma base, ¿sí? El español antiguo del siglo XV. Mas nosotros llegamos a Marruecos y el ambiente diferente, las condiciones diferentes, así que las palabras que se aumentaron a la jaquetía son diferentes, diferenciadas de las palabras que vosotros aumentasteis. Las palabras en la jaquetía que se aumentaron al español antiguo son del árabe peninsular o del judeo árabe de Marruecos, portugués, palabras portuguesas, también palabras del hebreo y del arameo. Así que es un jalteo, una mezcla. Aparte de la jaquetía, en las esnogas se usaba el ladino. El ladino, diremos, la lengua que se trujo de España del siglo XV. Y nosotros no nos gusta mucho que el judeo español del Oriente se llama ladino, por amor de que decimos maestro es ladino. No. Judeo español llaman así, que hay dos partes, dos modos de judeo español. La jaquetía y que se llama ladino. Sí. Ladino es la forma elevada. Para traducir la lengua, para traducir textos sacrados con la Biblia. Hacerlos ladino, eso quiere decir en lengua latina. Eso es en español, en español nuestro. Y algunos, Jaime Vidal Cefical, que estaba en Auschwitz, de mi memoria, él iba a matar a alguno que quería llamar a vuestra lengua hablar ladino. No, eso no es, es judeo español, siempre. No es la única parte de judeo español. Y ya hay problemas con el nombre. No hay nombre bueno, según mí, para la lengua. Judeo español, ¿quién dice? Hablas francés, judeo español. No se siente como una lengua viva. Es bueno para conferencias y esas cosas. Ya viví en textos viejos, y habían lecciones allá en textos viejos, ya decían ladino, ya decían judeo español para la lengua. Gloria. Yo pensé que esos académicos, los profesores como Antonio y yo también, su profesora, que hicimos esto. Pero no es, no. Eso estaba. Te diré. No sé, no hay lengua. A nosotros le llamábamos español. Español es español, como en el Instituto Cervantes. Yo crecí en Israel. Y nunca oí la palabra ladino en Israel. Nunca. Mis amigas turcas, mis amigas de Bulgaria, nunca llamaron la lengua ladino. Y nosotros en casa llamamos lo que hablamos, llamamos español. Yo no supe que estamos hablando jaquetía. Yo pensé que estoy hablando español. Y hasta que cuando que era niña, chica, en la escuela, el maestro un día llegó con una demandando a todos los alumnos, ¿qué lengua se habla en casa y de dónde eres? Pues yo, como mi madre siempre mi madre decía que ella es española, que ella nació en España. Es una cosa. Pues yo dije al maestro que nosotros somos de España y que hablamos español. En ese momento, el maestro se puso tan jaireado, quiere decir, emocionado,
empezó a dar vueltas como una forfolá en la clase y yo me sentí tan, me subieron los humos por jamear, wow, con una palabrita, esto es lo que hice al maestro hacer. Pues el maestro parece que jameó, quién sabe, estas quizás son, no sé, vinieron de España y se guardaron de la Inquisición todos esos años. Pues me preguntó, bueno, paró y me demandó que le diga unas palabritas en español. Y claro, yo le dije las palabras como las conozco y de casa. Al momento que le dije las palabras, él ya lo comprendió que eso no es español. Pero fue una cosa muy... Esto todo es la experiencia de Alicia y mi experiencia también. Esto es la prueba que tenemos estos raíces españoles que son tan fuertes, ¿eh? Porque hacemos españoles. Sí, español. Mi madre nació en Larache. Esto también es una cosa muy... Nació en Larache, Marruecos. Yo nací en Casablanca por la noche y por el día siguiente mis padres subieron el vapor para ir a Israel. Era una niña de un día. Pero cuando mis padres llegaron a Israel y los demandó el oficial, cada uno a dónde nacieron, mi madre dijo que nació en Larache, España, y eso se escribió en todos los documentos de mi madre. Así que mi madre nació en Larache, España, yo nací en Casablanca, Marruecos. A ella era un ambiente en la casa muy española. El ambiente, mi madre cantaba siempre muchas canciones con flores, le gustaba el clavel. Clavel en el cabello y cantaba el día entero, escombrando la casa, cantando, guisando, cantando. Me parece muy español eso. Con permiso, voy a presentar a Gloria Asher. Cuéntanos algo de tu familia. ¿Dónde nacieron tus padres? Sí. Mi madre y mi padre, todos los dos nacieron en Izmir, que se llamaba Smirna, como los higos, ¿no? Los higos buenos que vienen de Smirna. Nacieron todos los dos allá y vinieron como criaturas. Mi madre puede ser, no sabíamos cuándo nacieron. Eso es una cosa, no puedo decir exactamente. Pero mi madre era criatura. Chica, y mi padre puede ser teenager. Vinieron aquí y se casaron, se encontraron aquí en New York y se casaron y así fue que yo nací en el Bronx, New York. Y la lengua, tú oías el español en casa porque hablaban entre entre ellos, entre sí. Pero tu madre, cuéntanos lo que quería tu madre. ¿Qué quería tu madre? Sí. Referente a la lengua. Mi madre era una patriota americana grande. América, este país, eso todo. Y él me dijo, nunca debes hablar ni un verbo de esta lengua, que no es ni lengua, decía nuestro español. No es ni lengua, no es justo. Ella se fue a la escuela y se empezó un poco de español y dijo, nosotros decimos todo no justo, todo falso, no está bueno. Más importante es, yo sé, ella dijo, tú sos americana, yo tengo el documento que puedo mostrar que naciste aquí en el Bronx, New York, y nunca debes hablar ni un verbo, mas cantar sí, y planes y encina. Gracias a Dios que tenía esto. Eso es. Qué bonito. ¿Qué nos cuentas de tu viaje a España? La experiencia con la comida y estas cosas. Sí. Esto fue
Yo tengo una cantiga que escribí separada sobre España, os puedo contar. Ya fue una experiencia muy, muy fuerte. Y pecado que fue solo en esta sesión de Thanksgiving. Ya fuimos solo unos días y ya fuimos, eso es yo y mi amiga Astolepinas de Bendita Memoria, y fue su idea. Ella dijo, tantos amas de esta lengua y esa, ¿de qué no vamos a España? No vistes nunca este país. Yo dije, ok, vamos. Y ya fuimos. En la estación de autobús de Granada, y había una cafetería y teníamos hambre, estábamos viajando y está bueno. Y ya viví las cosas y dije, solo verduras. Yo soy vegetariana, ahora yo soy vegana, ma esto es otro cuento. No sé. Y yo metió un plato aquí, esto es. Cuando me dio el plato, yo dije, es como guisaba mi madre. Esto, y solo para ver esto todo, en este punto, en este momento, yo sabía que somos de España. Mi madre decía siempre, somos de España, we come from Spain, en la iglesia, we come from Spain. Y yo, ¿de qué estás diciendo esto, mamá? No dijiste que tú y mi padre naciste en Esmirna, en Izmir, en Turquía. Turquía no es España. Geografía bastante. No, años antes. De España. Al contrario, eso es una cosa. Y esto fue el orgullo que usamos de España. Otra cosa, no sé cuándo, años antes, España quería que los judíos vengan atrás. Y mi madre decía, ¿cuándo? ¿Atrás? Me echaron de allá. Dice, no, me echaron de allá. Y yo que venga atrás. Nunca. Vinimos de España. Son esos dos. Es muy interesante. Esto en Granada, esto fue. Y otras cosas de mi experiencia que resultó en España. En Córdoba, esto es una estrofa en mi cantiga, en Córdoba, y yo no sé, no me conoces, no tengo talento para saber dónde está un lugar. ¿Cómo puedes caminar de aquí a allá? Y yo no tengo talento con esas cosas, del todo. Cuando arribé en Córdoba, y habían otros turistas y me demandaron a mí, no sé, demandaron a mí. ¿Dónde se puede topar la sinagoga aquí, la sinagoga? Y no sé de qué, yo dije, camina allá y después a la derecha y después allá. ¿Cómo estoy diciendo? No sé. Ahora arribé, no sé dónde está. Y cuando dije los pobretos allá van a caminar el día entero y nunca llegar a la sinagoga. Pero después ya caminamos vosotras dos, tenía razón. Yo no sé de qué. Yo sabía de antes, como digo en mi cantiga, en Córdoba, las calles conocí de antes. Y eso es, no sé, puede ser que seamos de Córdoba. Pues. Yo tenía experiencias así. Eso es. Yo creo que podemos invitar a los asistentes a formular preguntas, a comentarios. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí. Es que lo escucha para la grabación. Bueno, muchísimas gracias.
Y agradezco la ocasión porque, claro, como especialista en literatura tengo el placer de enseñar textos literarios y colaborar con lingüistas como Andrés para cerciorarme de que no se cometan errores garrafales en la caracterización de las lenguas vivas que evolucionan, que también es el caso del judío español y sus variedades. Usted escribe cantigas, ¿no? Usted compone, escribe poesía, ¿no? Mira, usted dice que usted escribe cantigas, ¿no? Sí. Y usted menciona que su mamá se ponía el clavel para cantar. Claro, como medievista, uno de mis grandes placeres es que he tenido colegas que se dedican a estudiar la tradición sefardí porque transmite, transformada, toda una tradición literaria que se daba en la Edad Media y que prospera en tiempos modernos. Los romances, los cuentos folclóricos, los refranes. Pero a la par, con esta tradición de literatura oral, también los sefarditas continuaron escribiendo literatura propia. Las coplas, por ejemplo, es una aportación original que no es de origen medieval y que nace en el seno de la tradición sefardí moderna. Por eso quería comentar un poco sobre los tipos de canciones que su mamá cantaba y el tipo de cantigas que usted compone. ¿Qué tipo de poesía, qué tipo de cantigas escribe? ¿Cómo usted describiría la literatura que usted produce y la que su mamá cantaba? A mí, mi mamá cantaba romances y también, también flamenco, también cantares, muestras, no aparecían ahí palabras de jaquetía, son más españolas, pero cantares judías de Marruecos. Y mi abuela también nos cantaba todo eso. Y así, que querías que te cante. ¿Qué romances recuerda? Es que mi amigo Sam Armistead, que en paz descanse, era una enciclopedia viviente de toda la recolección que hizo en Larache, en Alcázar Quibir, en todas estas. Me acuerdo, diremos, el Diego León. Me acuerdo. Obviamente que en Jaquitía se conserva toda la rama de romanceros sicilianos y no en el otro rama. Sí. ¿Te lo cante? Si quiere cantar, yo feliz, pero es que no dice cante, ¿sí? Y que después luego nos habla de sus propias cantigas. ¿Que cante el romance o cantar? Solo que quiera, que me da curiosidad. Espera. Bueno, tengo problema con empezar, siempre el empecillo no me sale bien, así empezaré del medio. De Toledo y en la ciudad de Granada, y ahí se crió un mancebo que Diego León se llama. Y un día se enamoró de una mujer, de una muy hermosa dama. Se miran por el balcón, también por una ventana. Y al día que no se ven, no los apresta nada, ni los aprovecha el pan, ni el agua de la mañana. Un romance muy lindo, pero esas palabras no los aprovechan ni el pan ni el agua de la mañana. Esa inocencia es que se mete en el corazón. Muy lindo. Ay, muchísimas gracias. Y Gloria, ¿qué nos puede decir de sus propias cantigas? Sí. Bueno, ¿quieres que cante? Bueno, puede cantar también, pero si nos cuenta qué tipo, o sea, usted escribe cantigas, ¿no? ¿Qué tipo? O sea, yo tengo
la primera cantica que me vino, y yo escribo, para mí es que me vienen así, no tenía la idea, ahora voy a escribir una cantica, me vino así, como las poesías también. La primera fue sobre mi padre, que se murió años antes, y se llama La saeta de mi padre. Y saeta es un verbo, no sé dónde tenemos, quiere decir en inglés kite, like flying, ¿no? Eso es la saeta. Y él me hacía una saeta en cena con papeles, y eso es la primera cantica que me vino, ¿no? Y puede ser la más mejor, es buena. Y otras canticas, no sé, tengo una cantica separada de cantar sobre España. Y esto me vino justo después que visitamos a la Alhambra. Y yo estaba allá, yo sabía cuál aconteció allá. Es allá que dijeron que cada que nos pagamos de allá. Nos arranjaron. Y después vino esto de sobre Sefarad. Y eso Sefarad se llama Sefarad, pero refrán es Sefarad España. Es esto, Sefarad es hebreo para España. No quiere decir España, pero los rabinos dijeron eso. Ahora es España. Esto es. Y eso, si quieres, ya puedo contar. Sí, por supuesto. ¿Puedo comentar algo antes de cantar? Estuve en Jerusalén hace 4 años, antes del COVID, en un congreso, y estábamos perdidos buscando el hotel por la noche, un grupito, y nos acercamos a la policía, que son militares, ¿no? Tenían las camionetas ahí. Y las mujeres se encargaron de hablar, de preguntar, ¿no? Y yo estaba con un amigo. Y entonces, cuando ya nos indicaron dónde teníamos que ir, por dónde, yo le oí decir al otro policía que no habló con nosotros, preguntar algo al que había hablado con nosotros. Y este contestó Sefarad. Eso lo oí perfectamente. Claro, le habrá preguntado, ¿de dónde son estos? ¿De dónde son? Este contesta Sefarad, lo cual quiere decir que todavía se usa Sefarad. Dijeron Sefarad. Sefarad es el verbo griego, y hebreo no es muy. Creo que Sefarad es el verbo, la palabra para España en hebreo. Eso. En hebreo es Sefarad. En hebreo, sí. Es una referencia que se hace en el libro de Abdías a unos judíos de Jerusalén que van a parar a Sefarad. Y subsecuentemente judíos en España identifican el Sefarad bíblico con su cura ancestral. Pero es subsecuente, es una identificación posterior, ¿no? Es que entonces ya se convierte en el término patrimonial para designar el lugar del cual son oriundos los judíos españoles. Bueno, pero ibas a cantar, ¿no? Sí, canta. Canta el Sefarad. Sí, exacto. Quiero cantar bien, es por eso que tengo las palabras. Sin mis palabras ya puedo tocar y ninguno no va a saber nada. Eso es. Sefarad, Sefarad de España. A mí me estás llamando patria de antes, tierra de la lengua de mi corazón. A mí me estás llamando patria de antes, tierra de la lengua de mi corazón. Sefarad, Sefarad de España. En las calles ya hablaban casi vuestra lengua y todos parecían parientes de mí. En las calles ya hablaban casi vuestra lengua y todos parecían parientes de mí. Sefarad, Sefarad de España.
En Córdoba, las calles conocí de antes y la sinagoga era mi lugar especial. En Córdoba, las calles conocí de antes y la sinagoga era mi lugar especial. Sefarad de España. En Granada, la Alhambra, ande tú decides que los judíos se dejan para nunca retornar. Subí derecha, judía de España, yo sefaradía, retorné a mi lugar. Sefarad de España, sefarad. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. No sé si Joseph, ¿hay alguna pregunta en el chat? Por ahora no hay ninguna pregunta en el chat, pero hay muchas felicidades, muchas Pregunta. ¿Puedo hacer una ¿Qué pregunta? motivó? No sé si lo explicaste y no lo entendí yo bien o no lo llegas a explicar. ¿Qué motivó que el término sefardí, que al término sefardí se le incorporara también el judeo árabe? No me refiero al... O sea, al hacer la división de, digamos, de los grupos dentro del judaísmo, lo que sucedió es que los que no son askenazíes tienen semejanzas en la liturgia, también en la manera de pronunciar el hebreo bíblico, y entonces esto hizo que, o sea, que sí que los sefardíes que vienen de España y los misrajíes que vienen de los misrajim, que vienen de las tierras de habla árabe, sí que tienen cosas en común, de la liturgia y de la pronunciación del hebreo, cosas de este tipo, pero luego en el fondo no realmente son diferentes, porque la lengua, digamos que lingüísticamente son diferentes, porque la lengua tradicional de los sefardíes es el judío español y de los misrajíes es el judío árabe. Lo que pasa es que the American Sephardi Federation lo que quiere es tener números grandes, ¿no? Para contrarrestar a la mayoría askenazi, entonces se considera que, bueno, que estratégicamente o políticamente es interesante unir a todos los no a los no askenazíes, ¿no? Pero esta es la situación, ¿no? Que esto realmente tiene el problema de que ya lo he comentado antes, ¿no? Que en las sinagogas o en las comunidades mezclan a todos y entonces no se puede hacer actividades en español porque muchos no entenderían, ¿no? Gracias, pues sí, para responder a la pregunta. Alicia, Sí, y luego le damos la palabra a Joseph, que hay una pregunta en el chat. Sí, Alicia. Quiero aumentar una cosa en referencia de lo que estás diciendo, que no muchos sefaradíes ya no hablan español, ya no hablan ni jaquetía ni ladino. Por ejemplo, yo estuve en una sinagoga en Nueva York de judíos marroquíes, la mayoría de Fez, de Mequinés, que ahí ya no se habla el español, quizás antes, pero ya no. Y se sentó al lado mía una mujer y me dijo que su nombre es Rosette, y me dijo, mi familia es Serrero, así con acento francés. Y luego me preguntó qué lengua hablo. Y la dije que yo hablo hebreo y español. No la dije jaquetea, español. Pues ella me dijo, yo también soy de España. Yo me quedé así, le dije, qué bien, ¿de dónde en España? Y me dijo, no ahora. Y ella ya no habla español, es de Fez, que ahí ya no se, y si se hablaba en un tiempo ya no se hablaba. Claro. Ancina que también la gente que no son definidos como sefaradíes, ellos sí se sienten españoles, aunque no hablan ni jaquetía, ni ladino, ni judeo español. Muchas gracias por esa observación.
Joseph, creo que puedes leer una pregunta que decías que hay en el chat. Por ahora no hay ninguna pregunta, pero hay mucha gente que está muy agradecida por este evento tan espectacular. ¿Puedo hacer una pregunta? Yo creo que no nos están oyendo en la sala, entonces si le puede escribir la pregunta, se la traslado. Me quedó claro que hay, hablaron de tres grupos de judíos, no recuerdo los nombres, los de Europa Central, los judíos árabes y los sefardíes. La duda es, ¿todos los sefardíes hablan judío-español, hablan ladino? No. Quiero decir, ¿por qué no se llama sefardita el idioma? En vez de judío-español o ladino. Pues curiosamente, todos los que entrevisté yo decían que hablaban español, que sus padres, sus abuelos, español. Insistían hacían hincapié en que el idioma era español. Sí. Quería comentar, yo soy de Asturias, que lo conocen, en el norte de España, una región preciosa y pequeña. Somos toda la región, no llega a 1 millón. Y tenemos un idioma propio, muy bable, se llama bable, muy poco implantado, salvo en entornos rurales, se utiliza muy poco. Pero es el único sitio donde se sigue diciendo asina, por ejemplo. Ansina, sí. Ansina o ande. Yo estoy escuchando y estoy impresionado porque estoy escuchando muchísimas palabras que me recuerdan mucho a mi tierra. Marta, no, se llama Marta, ¿no? Sí. Marta me demandó antes, ¿cómo se dice buenas noches, algo así? Yo le dije que decimos, con bien pases la noche. Sí. O si alguno te trae, diremos, dulce o no, si alguno te enciende la luz, pues si Marta va a encender la luz, yo la tengo que decir, alumbrado no vivas. Claro. Y Marta debe, así es la fórmula, debe de responderme con, ¿y tú que lo vivas? O, ¿y tú que lo veas? Y Marta me dijo que es... ¿Qué se dice? ¿Y tú que lo veas? ¿Y tú que lo veas? En Asturias se sigue diciendo topar. Topar. Por encontrar. Y mercar. Y se mantiene... yo creo que es la zona de España donde más se mantiene la utilización de la F por la H. Llamamos figos a los hijos. Nuestro plato típico, la fabada, está hecha con habas, con fabas. Bueno, todavía decimos forno. Y hay ciudades en el norte de Marruecos que eso se guardó más que otros. Por ejemplo, en Alcázar Quibir, ahí se usa más la fe del H. Claro. Y ellos dirán fazer y no hacer, más que diremos en Tetuán o en Los asturianos hablamos un poco de la vida. Sí. Sí, saben, no. Andrés y sus colegas que hacen lingüística en serio podrán sacar atlas, mapas lingüísticos extraordinarios para ubicar estas convergencias y darle su propio entorno. Y bueno, el ladino es un poco pan ibérico, porque tiene, claro, tú identificas cosas del asturiano, tiene cosas de gallego, tiene cosas de portugués, como dicen dainda, ¿no? Pues todavía, que eso es portugués, tiene cosas de aragonés, de catalán, porque, por ejemplo, cale que hagas esto, eso es de aragonés y del catalán. ¿Dices buraco? ¿Buraco? ¿Se dice buraco? Sí. ¿Boquete? Sí. Furaco. Furaco, decimos. La configuración de cierta forma de judío español en el siglo XVI era una koiné de todas las variedades iberorrománicas que los judíos diaspóricos hablaban, porque tampoco se tenía que asumir que todos los judíos diaspóricos estaban hablando castellano. Ya quedaban, o sea, todas las variedades representadas en la península figuran en la diáspora, y en la transformación, en la configuración del judío español, se combinan creando una koiné.
Hay cierto, pues esto, mi colega Laura Minerví y nuestra amiga Aldina lo ha estudiado preciosamente, ¿no? Una mezcla de, sí, de todas las lenguas de dialectos de la península. Y entonces además el balance que hay entre el registro oral y claro, el registro literario, que es de donde comienza a consagrarse uno de los usos del ladino, ¿no? Porque en efecto la traducción, calco de textos religiosos hebreos tenía sus propias convenciones lingüísticas y algunas también por motivos teológicos que configuraron cierto registro escrito que no se debe confundir con la formación de la variedad que se habla, las variedades que se hablan. Gracias. Bueno, creo que podemos terminar con la pregunta que por fin ya tenemos controlada en el chat. Joseph, ¿puedes dar, por favor, la palabra a la persona que quería intervenir? Sí, por favor. Yo creo que fue Luisa que quería comentar algo. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy interesante toda la presentación. Cantamos una para terminar. Mucho mejor que gracioso. Espera, ¿cómo se dice? ¿Alguien sabe? No sé. Porque va a proyectar la letra para que todos podamos cantar. No sé. Para quitar el mute. No, eso no es. Sí. Creo que era esta, ¿no? Yo no me quiero ir sin agradecer en voz alta la maravillosa conferencia. Solamente añadir que en Perú podemos decir parir, estar encinta y dar a luz, las tres cosas siguen vigentes en español que hablamos en Perú. Sí. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias. De conferencia. Está aquí, Ya está. Venga, pues cantamos luego final, ¿no? Sí, yo estaba proyectando la letra, pero no. Bueno, creo que está en mute esto, ¿o qué? Bueno, no sé. Bueno, esta es una. Pero no podemos ver la letra, aquí tiene que cantar todo el mundo. Es parte del. ¿Se ha apagado el proyector o está encendido? No, está encendido, parece. Pero está en mute. Bueno, esta es una canción que se llama Dio, que se canta mucho en, bueno, yo esto lo he visto en conciertos en Israel y cuando cantan esta canción, los sefardíes, aunque no hablen ladino, no hablen todo español, esta se la saben más o menos, y la suelen seguir. Bueno, bueno, si no. la cantamos así. Sí. Bueno, pues la canto yo. Venga, Feli. Sí, lo que pasa es que tengo que ver. Ya. Sí. Bueno, aquí sale lo de te parió también. Bueno, es igual. Yo me arranco ya. Empezamos por el estribillo para que todo el mundo lo aprenda, que es adiós, adiós, querida, non quero la vida, me la mataste tú. Adiós, adiós, querida, non quero la vida, me la mataste tú. La primera vez es me la amargates tú y la segunda vez es me la matates tú. Cuando tu madre te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida.
vida, non quiero la vida, me la tomates tú. Va, búscate otro amor, ajarba otras puertas, no espera otra ardor, pues para mí sos muerta, pues para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la malgates tú. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la tomates tú.